Ya ahora sí se está grabando, ¿verdad? Bien, entonces, eh, como evidencia para sus demás compañeros, estamos quedando en que solamente se va a realizar un examen, ¿ok? Un examen escrito, tanto de cálculo, de conocimientos, ¿no? Parte de teoría, y el resto de actividades serían tareas y algunos trabajos de investigación, ¿ya? Entonces, ese sería el acuerdo. El día de mañana yo estoy yendo a la facultad, ¿no? Para ya finalizar con estos pendientes, ¿no? De los documentos y, bueno, conversar un poco con la coordinación respecto al desarrollo de estas clases. Y no sé si todos ya descargaron el material que había compartido al delegado, un poquito más orientado al tema de antenas. A ver, un poquito voy a compartir pantalla en todo caso. Ya, mañana sí nos estaremos conectando también a través de esta plataforma de Zoom. Bueno, esto dependería siempre y cuando la escuela ya habilite el Classroom. Pero bueno, esto es bastante complicado. Yo creo que tenemos que dar solución. A ver, 3-1, 2, y vamos a pasar. Ya. Por ejemplo, ¿qué necesito de ustedes que vayan revisando, obviamente, todos los conceptos de campos, pero aplicados a su carrera? Miren, lo que yo he estado avanzando para poder compartirles es descargar algunos artículos científicos, también tesis, que ustedes deben de familiarizar. A ver, por ejemplo, a ver, un momentito, por favor. Un minutito, por favor. Ya.
A ver, muchachos, les estaba comentando de esta información. Uno de ellos son algunos textos y también tenemos acá algunas tesis, ¿no? Que obviamente ustedes pueden descargar. Entonces, los trabajos de investigación, ojo, es suficiente que ustedes leen, ¿no? O busquen en internet información, ¿no? Digamos, por lo general, la mejor fuente van a ser las tesis, ¿no? Porque dentro de las tesis, obviamente, hay un aporte, desarrollo de una nueva tecnología, un nuevo diseño, y también en el fundamento teórico, tenemos bastante información respecto a los temas que nosotros vamos a tocar también. ¿Ok? Entonces, si bien este curso vamos a orientarlo al tema de antenas, como primera tarea les voy a asignar uno de estos trabajos, una de estas tesis, creo que descarga unas 5 tesis, como por ejemplo el diseño de antenas rectangulares para televisión digital, para interiores y exteriores. Ah, un ratito tenemos nada más que están ingresando esto. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, a diferencia de los artículos, acá sí tenemos bastante fundamento teórico. Obviamente, pues, nosotros nos enfocaremos solamente en la parte de teoría de campos. Ustedes ya van a llevar cursos muy complejos y todo ello. A nosotros nos interesa. Acá tenemos una persona más. Por ejemplo, ¿no? Algunas tecnologías, creo que sí les comenté en la primera sesión, ¿no? Acerca de cómo ha cambiado el diseño de las antenas. Básicamente para recibir señales, ¿no? Seleccionar, ¿no? Una onda, una banda, cierta frecuencia, y que coincida con el circuito interior, para que estén acoplados y así recibir completamente la señal. El detalle era que si tú querías recibir ¿no? O querías contar con una muy buena recepción, necesitabas cada vez antenas más grandes y más grandes, más grandes. Sin embargo, a partir del uso de estas nuevas configuraciones o nueva geometría de tipo fractal, se demuestra que los sistemas son mucho más eficientes tomando esta configuración. Ojo que esta configuración se encuentra en la naturaleza, ¿no? De repente, a simple vista, no observamos un comportamiento regular, pero ello va a depender básicamente de la escala, ¿no? Esto se le conoce como autosimilitud. Acá está. Este es, digamos, uno de los ejemplos más comunes, ¿no? A partir de un solo elemento puede empezar ¿no? a conformar o a crear diversas configuraciones, ¿no? Generalmente en las geometrías de tipos fractales, los exponentes suelen ser menores a 2, o entre 1 y 2, 2 y 3. Por ejemplo, si fueran entre 1 y 2, no estaríamos hablando de plano. Acá, por ejemplo, D se refiere al exponente. Miren, en la naturaleza observamos distintas configuraciones, observamos en esta imagen, por ejemplo, en el caso de los rayos, ¿no? Los rayos aparentemente tienen una configuración aleatoria, no hay un orden, pero si uno empieza a analizar por segmentos, va a encontrar que se están repitiendo bueno, mejor dicho, hay un cierto patrón de configuración. Igual en las Profesor, plantas, en las hojas. Sí, sí. Hola, ah, hola. no está compartiendo, creo, la pantalla el PPT, creo. Ah, perdón. Estaba compartiendo con el explorador, ¿no? Uy, Sí, perdón. ¿Ahora sí se ve? sí. Ah, ok, mis disculpas, no te estaba hablando. Ya, a ver, les comentaba de esta tesis, ¿ya? Que son los trabajos que yo les voy a asignar, ¿no? Por ejemplo, usted debería buscar tesis, telecomunicaciones, todo lo que sea antenas, ¿no? Diversas universidades, creo que son poquitas las que tienen telecomunicaciones, ¿ya? Esta es una tesis de diseño de antenas. Nosotros nos enfocaremos, como les había mencionado, la parte de campos, leyes de Maxwell aplicados directamente a las antenas, ¿ya? Entonces, les hablaba que para recibir señales, ¿no? Del exterior, antes las antenas eran cada vez más grandes para recibir potencia, más información. Esa frecuencia debería coincidir con el circuito para que se acoplen y listo. Sin embargo,
En la naturaleza, ¿no? La naturaleza es tan sabia que hay ciertas configuraciones que aparentemente son irregulares, pero dependiendo de la escala, observamos que ya hay un orden. Y eso tiene que ver con la geometría del tipo fractal. Los celulares cuentan, obviamente, más pequeña, ¿no? Es más óptima. Y esto es lo que les estaba indicando, ¿no? Si bien nosotros sabemos lo que es una circunferencia, es un triángulo cuadrado, sin embargo, en la naturaleza no vemos estas configuraciones, ¿cierto? Pero, sin embargo, si nosotros empezamos a hacer cortamos o nos enfocamos en un solo elemento y empezamos a aumentar, ¿no? Y ver el detalle de cada una de estas formas, observamos que sí están conformados por segmentos regulares, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de la escala, ¿no? Por ejemplo, acá veo dos líneas horizontales, bueno, cuatro líneas en total, y una de ellas ya en forma de punto. ¿Qué pasa si esto yo empiezo a hacer arreglos utilizando solo ese elemento? En lo que observamos en una segunda iteración, en una tercera iteración, y así empiezo a formar, ¿no? Distintas configuraciones. Por ejemplo, una de las aplicaciones de esta tecnología fueron en las películas, me parece, de las galaxias, para recrear diversos escenarios. Utilizaron básicamente la geometría fractal. Esos fueron los inicios de esta tecnología. Bien, entonces, como pueden observar, como parte del fundamento teórico de los trabajos de artículos científicos, siempre van a estar en base a las ecuaciones de Maxwell que nosotros habíamos estudiado, y ténganlo por seguro que esa va a ser una pregunta fija de su examen. Escriba las de Maxwell, ¿no es cierto? Tanto en ecuación, como ya les comenté el texto, y su aplicación. Las ecuaciones en Maxwell se pueden escribir de distintas formas y también en función de distintas unidades. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué cosa sería E? Eso lo comentamos incluso en la clase que tuvimos en la facultad. A ver, ¿qué cosa sería E para ustedes? Pueden activar su micro o en todo caso escribir en el chat. Necesito, por favor, que ustedes puedan participar. Necesito que acá tengo una lista. Si no, tendré que ir llamándolos. Campo eléctrico. Muy bien, así es. Campo eléctrico. Ya, hasta ahí todo ok. B sería inducción magnética, densidad de flujo magnético o simplemente campo magnético. Pero ahora observamos que aparecen dos nuevas magnitudes, H y D. ¿Qué cosa sería para ustedes H y D? Creo que H sí les voy a comentar un poquito. A ver, H se le conoce como la intensidad o excitación magnética. Sencilla, mejor así lo mencioné porque les hablé de la curva de magnetización. Y sí, utilicé el H. ¿Ok? Entonces, H se le conoce como intensidad de campo magnético o simplemente excitación magnética. ¿Y de qué cosa es? D está asociado a un vector de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá, ¿no? Algunas ecuaciones que puedan complementar. Por ejemplo, en el caso de B, ¿cómo se relaciona con H? A partir de la permeabilidad, ¿no? Y esa permeabilidad está asociada ¿con qué? Con el grado de magnetización de un material, ¿no? Generalmente los materiales ferromagnéticos tienen la permeabilidad muy alta, ¿no? De 100, 1000, 2000 veces la permeabilidad en el vacío. ¿Y qué cosa era D? Les comenté hace un momento. O mejor dicho, ¿cómo se relaciona D con E? Tiene que ver con el vector desplazamiento. ¿Qué cosa sería el vector desplazamiento? Bueno, ese vector de desplazamiento está asociado también con un vector de polarización. ¿Ok? Voy a colocarlo acá a un costadito. El vector desplazamiento tiene en cuenta la componente del campo eléctrico normal, que la conocemos, y acá tiene un vector conocido como la polarización. ¿Ok? Esto también vamos a verlo el día de hoy. ¿Ok?
la polarización. ¿Pero qué entendemos por polarización? Yo tengo un material dieléctrico, significa que la carga neta es nula. O sea, misma cantidad de electrones, misma cantidad de electrones. Carga cero. Pero, ¿qué pasa cuando a este material se le aplica un campo? Lo que va a suceder es que va a existir un reordenamiento de cargas. Reordenamiento de cargas. ¿Ok? Ahora, la consulta para usted sería, ¿qué zona se va a cargar de forma positiva y qué zona se va a cargar de forma negativa? Ojo que la carga neta es nula. Lo único que va a suceder es que se van a reordenar. La suma total sigue siendo cero. Las cargas se van a colocar, se van a pegar a la derecha y se van a pegar un poquito hacia la izquierda. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué zona se polariza en positivo y cuál en negativo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Por la dirección del campo. Si el campo va hacia la derecha, quiere decir que toda esta zona izquierda está a un mayor potencial respecto a la derecha. Entonces, todas estas cargas que se están pegando hacia la izquierda, ¿tendrán carga positiva o carga negativa? Teniendo en cuenta que toda la zona izquierda es positiva. ¿Qué dicen, muchachos? Positivo. Claro, recuerden que lo que buscan ¿no? Una de las leyes que hemos visto es que cargas iguales se repelen. Entonces, si toda esta zona es positiva, las cargas que se van a ir a ese lado van a ser las cargas negativas. Signos iguales se repelen, signos opuestos se atraen. Entonces, a esta zona donde hay más potencial van a querer ir las cargas negativas. Y la zona de menor potencial va a estar asociado con una distribución de tipo positiva. Entonces, toda esta zona de acá se va a cargar de forma positiva y toda esta zona se va a cargar de forma negativa. Y acá va a aparecer un vector, va a haber un desplazamiento, por eso se utiliza esa etiqueta. Las cargas se desplazan tomando una nueva configuración debido a la aplicación de un campo electrostático. Bueno, perdón, parece que no se me está escuchando. Bien, entonces, ¿quedó claro esta parte de polarización? ¿Esta polarización y por qué se le conoce como desplazamiento? Esta parte de eléctrica se refiere a un material que no tiene carga, esos son los materiales aislantes o los eléctricos. Esos materiales, por ejemplo, van en la parte interna de un condensador. Un condensador son dos placas, ¿no es cierto? Cargados a diferente potencial. Y en la zona intermedia se coloca, bueno, elementos con cerámico o papel. ¿Para qué? Para aumentar la capacitancia. Y esto está asociado directamente con la polarización. ¿Ven cómo aparecen nueve situación de carga? Y esa carga aumenta la capacitancia. Ustedes saben que la capacitancia es la carga, están en las placas, respecto a la diferencia de potencial. Estamos aumentando esa capacidad de almacenar cargas en ese elemento. ¿Ok? Entonces, estas leyes, las leyes de Maxwell, pueden estar en función solo de campos eléctricos y magnéticos, o también pueden estar en función del vector de desplazamiento y de la intensidad de campo. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema, se pueden utilizar cualquiera de ellas. Bien, ¿qué más observamos en este trabajo? Ustedes van a revisar también
artículos científicos. Antes que me olviden, yo imagino que todos ustedes ya deben tener su cuenta del chat GPT, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien no tiene cuenta? Bueno, me imagino que con los exámenes, pues todos deberían tener. ¿Tienen? Ya. Entonces, bueno, muchachos, deben de generarse su cuenta, de todas maneras. Eso nos va a ayudar bastante. Bueno, no debería ser para dar exámenes, pero realmente lo utiliza para eso. Pero les va a servir más para el tema de investigación, ¿no? Y de cómo encontrar información. Dijo ya, no, es el chat. Bueno, voy a escribirlo. Asumo que sí. Ahí está. Ya, bueno, la información obviamente es mucho mejor, selectiva, conforme tú vayas solicitando conceptos, va aprendiendo este algoritmo y te va a dar información un poquito más específica, ¿no? Esa es una de las ventajas de esta herramienta. Creo que acá tengo aperturado ese chat. Ya, a ver, por ejemplo, creo que sí se mi pantalla, ¿me confirma? Este es el entorno del chat. Bueno, yo asumo que sí, sí, lo voy a entender. Bueno, se guarda todo el historial, ¿no? De tus artículos y todo. Y ya está. Te quedas con tu cuenta de Gmail y listo, ¿no? Entonces, normalmente acá pues, colocarías, ¿no? Yo, como ingeniero de telecomunicaciones, puedes compartir artículos científicos de antenas y ya está. Y te va a salir todo un listado. Ya está, acá generas tu cuenta. Yo asumo que todos deben tenerla, pero bueno, voy a compartirlo en el chat del Zoom. ¿Por qué les digo esto? Porque necesito que ustedes, como primera tarea, busquen artículos científicos de antena. Ya, lo que yo he estado compartiendo en su momento son tesis, pero quiero que busquen artículos científicos. Y generalmente cuando suelo dejar estos trabajos, solo me dice el profesor, pero no hay en internet, no hay. ¿Ya? Si tú quieres buscar artículos, una de ellas, puedes utilizar tu navegador, Google o otro explorador, pero generalmente los artículos los vas a encontrar en inglés. En inglés vas a encontrar cantidad. Y si no, una herramienta sería este chat, ¿no? Eso también les puede ayudar bastante. Es más, los que han usado este chat, acá puedes colocar que te elabore gráficas en MATLAB, ¿no? Le planteas la idea y acá te arroja el código. Solamente copias y pegas en MATLAB y listo. ¿Cuántas veces me has hablado esta herramienta para mejorar los informes o los documentos? O sea, las herramientas hay que utilizarlas, ¿ya? Bien, entonces, eso es válido, ¿no? Proyecto a ingresar a alguien más. Ya está, ahora sí. Bien, entonces, seguimos revisando esta tesis, ¿no? Para que quede claro el tema de los conceptos físicos. ¿Qué más? La famosa ley de Coulomb para calcular las fuerzas, la de Lorentz, por ejemplo, esta ley de Lorentz nos permite calcular, me confirma si se ve en mi pantalla, la ley de Lorentz nos permite obtener la fuerza de tipo electromagnético. Por ejemplo, en esta formulita 2.5, ¿qué se observa en esto? Por ejemplo, en esta formulita observamos bien la fuerza, pero ¿qué fuerza? Bueno, es la fuerza que percibe una carga Q en una región donde existe un campo electrostático y existe un campo magnético. Ah, ya. Eso quiere decir que es una fuerza de tipo electromagnética, ¿no? Entonces, es una carga, ojo,
¿ok? Es una carga que está en una región donde existen campos eléctricos y una región donde existen campos magnéticos. ¿Ok? Ya, un ratito, disculpen. Está cerrando esta ventana. Ya está, ahora sí, perdón. Bien. ¿Qué más? Miren, son varios conceptos, ¿no? Que esto les va a ayudar también para a los que no han visto el futuro. Que deben quedar claros. Métodos de momentos, ¿no? Pero estamos hablando de momentos eléctricos, momentos magnéticos. Por ejemplo, esta formulita me permite calcular qué cosa, el potencial. El potencial eléctrico es una función escalar, ¿ok? Es una función escalar y la puedo calcular de distintas maneras. Una de ellas, utilizando la densidad volumétrica de carga respecto a la distancia. ¿Qué cosa es R? Deben recordar que R es simplemente la separación o la distancia de separación entre el punto donde quiero hallar el campo o el punto donde yo quiero hallar el campo. ¿Y qué cosa era R'? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Qué cosa era R con una comilla? ¿Alguien recuerda? R solito es el punto donde quiero hallar ya sea el campo o el potencial o la fuerza. Y R' era, así es, la posición o la ubicación donde va a estar la carga. Muy bien, perfecto, así es. Entonces, R simplemente va a ser esa diferencia y eso va a empezar a ir variando. Y tenemos que hacer un barrido, por ello utilizamos la integración, ¿no? Entonces, hace referencia a ejemplos clásicos, ¿no? Tenemos un conductor, un alambre recto. Entonces, se dan cuenta que incluso en las tesis se suele utilizar bastante estos cálculos. Bien, pero vamos al tema de las antenas, ¿no? A ver, primero, para que un elemento, ya, muchachos, por si acaso, creo que se va a cerrar en 10 minutos, vuelven a ingresar al mismo enlace, ¿no? Ya, no se preocupen por eso. Ya, ingresan al mismo enlace. Bien, entonces, este es uno de los textos, me parece que también he compartido, ¿no? Básico para el tema de antenas. Hay dos materiales que están en español, bueno, eso es lo que vamos a utilizar. ¿No? Seguimos viendo funciones de tipo matemáticas. Ya, esto de acá, ya, generación de las figuras fractales. Como les había dicho, ¿no? Tú necesitas una pequeña configuración, un arreglo, ¿no es cierto? Y luego eso se va a empezar a repetir y va a empezar a crear sistemas ¿no? Por sí mismo. Entonces, para ello se utilizan varios operadores o funciones matemáticas. Esto obviamente ustedes no lo, bueno, no es parte, ¿no? de un curso, pero sí va a ser un complemento para entender un poquito acerca de esas antenas fractales. ¿Qué nos están diciendo en esta imagen que estoy compartiendo? Simplemente nos están diciendo que hay operadores que realizan ciertas funciones. Por ejemplo, en la figura 2.11 existe un operador. Ojo, un operador generalmente está descrito como una función matemática, o mejor dicho, está descrito como una matriz. ¿Qué es una matriz? Es un arreglo de datos. Es un arreglo de datos nada más. ¿Ok? Ustedes que van a llevar programación o ya están llevando algunos, saben que todo tiene que estar en matrices. ¿No? Todo tiene que estar ordenado, vas reconociendo, vas referenciando y listo. Ubicas un vector, ubicas un valor y lo llevas. Nada más. Pero todo es una regla de datos. Datos numéricos, alfanuméricos, etc. Entonces, vemos que para desplazar una función, ¿no? Una superficie, una regla o un sistema, lo podemos multiplicar por una matriz diagonal y luego sumarle un vector columna alfabeta. Realizando esta primera operación y esta segunda, llego a desplazar toda esta región a un nuevo punto.
¿Qué más? También existe la operación o el operador de rotación. El tamaño, el área de ese elemento no ha cambiado. Lo que ha cambiado solamente es su orientación. ¿Qué se ha hecho? Hubo una rotación. ¿Cómo puedo realizar esa rotación? Físicamente ya sé que se pasó del punto 1 al punto 2. Matemáticamente, ¿cómo escribo esa operación? Utilizando una matriz. Esta es mi matriz de rotación. ¿Ok? ¿Qué más? Simetría respecto ¿no? Al eje de las abscisas, al eje horizontal. También existe una matriz pues, para reflejarlo respecto a vertical. Entonces, todo ello está en función a ¿qué? Arreglo de datos. Todo es un arreglo de datos. Y eso son matrices. Eso es lo que se les quería mostrar en esta parte. ¿Ya? Ustedes creo que ya llevaron álgebra lineal. Pueden reconocerlo rápidamente con las bases, o el espacio vectorial. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es la parte electromagnética. Bien, entonces hemos visto las leyes, bueno, las mencionan, ¿no? Algunos ejemplitos también, o aplicaciones, ¿no? Tanto para el campo. Ya. ¿Qué necesito también que ustedes manejen? Escribir correctamente las magnitudes. Creo que en clase de la facultad también les había mencionado eso. ¿Qué más? Por ejemplo, conceptos como son los decibeles. Una unidad, es verdad, es el decibel. Pero el decibel, ¿qué está midiendo un decibel? ¿Qué mide un decibel para ustedes? ¿Qué magnitud física está asociado con la unidad conocida como decibel? ¿Alguien puede comentar? ¿Qué se entiende por un decibel? Bueno, profesor, yo entiendo como decibelio a la ganancia de la antena. Ya, muy bien. ¿Y qué tenemos por ganancia? O sea, en verdad el concepto está bien, tiene que ver con ganancia, de verdad. Pero si yo te hablo, por ejemplo, 80 decibelios, eso es intensidad de sonido, es verdad, como dice Juan Pablo. Pero intensidad de sonido tiene que ver con ganancia también. Entonces, ganancias dividen una magnitud respecto a otra. Y generalmente son números muy grandes, por eso es que se utiliza el logaritmo para bajar la potencia de 10. ¿No? Lo que mencionó su compañera también es válido, ¿no? ¿Cuánto está ganando una antena? Sí, sí, también está ok. Se utilizan para configurar sensores, tenómetros. Los decibeles no es solamente para sonido, ¿no? Tiene varias aplicaciones. Entonces, ¿qué está midiendo? Comparaciones entre intensidades. Intensidades de cualquier tipo. Si fuera de sonido, está midiendo la intensidad, ¿no? de la onda de presión, ¿no? En un punto dado respecto a una referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo recomendable, lo máximo que el oído puede soportar, ¿no? Según reglamentos y normas, es 80 decibeles, por ejemplo. Ahora, una cosa son los decibeles y aparte la frecuencia. A ver, bueno, esto ya es un poquito más técnico. Quiero ver el tema de las fractales. Acá está. Incluso, excelente. Incluso ya muestran un poquito de códigos. Sí, esto está en MATLAB, ¿no? Está, es punto M, ¿no? Entonces, tienen el algoritmo para poder generar esta configuración, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan a simple vista cuál era la unidad de referencia o cuál era la base o el generador? Solamente era esta porción. Eran 4 segmentos nada más. Entonces, dependiendo de las iteraciones, tú puedes crear distintas formas, ¿no? Que a simple vista eran irregulares. Sin embargo, ya observamos que dependiendo de la escala, hacemos un zoom y vemos que todo eso se empieza a repetir a una determinada escala. ¿Ven? ¿Quién es el algoritmo? Es interesante que ustedes puedan replicarlo. Ahora, hay varias, ¿no? Hay varios tipos de fractales. Entonces, ustedes pueden ir generando esta información. Les comentaba que en las películas hacían eso, ¿no? Para recrear fuego o distintos escenarios. Y mira, si tú empiezas a
realizar más iteraciones, pues crear superficies como montañas, ¿verdad? Así empezó el desarrollo de esta herramienta, ¿no? Tipos copos de nieve. ¿Ya? Entonces, tesis de temas fractales, sí, van a encontrar bastante. ¿Qué más vamos a necesitar? Que ustedes obviamente se tienen que ir empapando un poquito, es el tema de estos diagramas. Como pueden ver, la intensidad. ¿Y qué más? Temas de frecuencia. Y estos diagramas van a ser de total importancia. ¿Ok? Pero bueno, vamos a verlo todavía más adelante. Tiene que ver con la radiación. ¿Ya? Y la radiación, ¿cuál es la característica de la radiación? Lleva una onda asociada, una frecuencia, una longitud de onda. ¿Y cómo tengo radiación? Acelerando cargas. Cargas aceleradas emiten radiación. ¿Ok? Entonces necesitamos eso. Acelerar cargas para que se empiece a generar la radiación. Estas nubes, estas configuraciones o distribuciones de campo, también necesitamos manejar. Obviamente hay distintos software, ¿no? Estoy revisando uno de acceso libre por el momento para poder compartirles. ¿No? También términos como impedancia, ¿no? Si bien en circuitos, en DC, corriente alterna, en corriente directa solamente han estudiado resistencias, en alterna han hablado de reactancias, han hablado de reactancias inductivas, reactancia capacitiva. Diversos sistemas se pueden representar solamente utilizando resistencias, bobinas y condensadores. Es más, edificios y estructuras se pueden simular o representar utilizando esos tres elementos. Y esos tres elementos tienen bastante analogía con la masa, la rigidez y el amortiguamiento. ¿Ya? Entonces, varios sistemas solamente se representan de esta manera. Las máquinas, por ejemplo, los motores, los generadores, bien se representan utilizando solo resistencias y... Bien,